Personas, nuevamente saludarlo a todos y todas, agradecerles por supuesto a los que ya se van incorporando por la motivación y el compromiso de asistir a estos seminarios que realmente siempre nos llenan bastante ahí, un poco para generar instancias de aprendizaje que puedan tener acceso todos ustedes sin necesidad, ¿cierto?, de comprarlo, sino que nosotros comúnmente estamos haciendo seminarios gratuitos. Ustedes pueden ingresar, de hecho, a www.adipa.seminarios y ahí van a encontrar diversas instancias además que tenemos gratuitas todos los meses. Y un poco es la idea y la misión de ir democratizando el conocimiento y poder entregarle a través de esta instancia la mejor experiencia de aprendizaje. Hoy nos acompaña junto a nosotros en el seminario que tiene por tema calidad de vida, ansiedad y pandemia, el docente Rodrigo Mardones Ibacache. Para presentarlo formalmente, el de formación es psicólogo clínico, es cofundador y director ejecutivo de CECIT Chile, especialista además en terapia sistémica, con un postítulo en psicoterapia estratégica breve, un magíster en docencia en educación superior, y además, bueno, cursando un magíster y un doctorado. Estamos muy contentos de poder contar contigo, Rodrigo. Sabemos que además, bueno, lideras el diplomado. Eh, Hay un diplomado que está por ahora, ¿cierto?, con inscripciones abiertas, el cual es liderado justamente por Rodrigo Mardones, que tiene por nombre Diplomado Internacional en Psicoterapia para la Ansiedad, que comienza en abril, así que por supuesto brindarles la invitación para que conozcan el programa. En esta instancia no lo vamos a ver, pero ustedes pueden ingresar a adipa.cl y poder revisar también ciertos aspectos de este programa, que va muy de la mano un poco con el seminario de hoy de calidad de vida, ansiedad y pandemia, producto de siempre las consultas que nos hacen nuestros diferentes estudiantes o integrantes de la comunidad. Un poco desde esa línea nace este seminario. Los requisitos, además, para optar a una beca, al diplomado, es que se queden hasta el final, porque al final de esta instancia vamos a justamente dar una beca para el diplomado. Una beca 100% financiada por nosotros, para él o la ganadora, por supuesto, y un poco los requisitos obviamente son que debe ser un profesional del área en psicología, ¿cierto? Y el segundo es que solamente puede ganar la persona que reclame su beca al final de cuando se haga esta suerte de sorteo, ¿ya? O sea, si sale la persona y no está presente, bueno, lamentablemente no puede ser. Y tiene que, obviamente, ser profesional del área, ¿ya? Porque un diplomado justamente en psicoterapia para la ansiedad. Lo invitamos, por supuesto, obviamente, a permanecer durante todo el seminario, más allá de la beca, por el contenido y la calidad que va a brindar esta instancia. Entonces, los dejamos invitadísimos además a las otras instancias gratuitas que tenemos. Existe un canal de Spotify que tenemos que se llama Adipados. Entonces, lo invitamos porque hay 2 capítulos súper buenos y estamos subiendo capítulos, conversaciones en mentalización, en trastornos de la personalidad y vamos sumando. Y además está nuestro blog que es adipa.cl/noticias, en donde entrevistamos a diferentes docentes y también tratamos diversas temáticas del área de psicología y salud mental. Ahí para que los que quizás todavía no nos conocen, en ADIPA buscamos entregar cursos y diplomados en el área de psicología y salud mental y tenemos una comunidad de más de 15.000 estudiantes que estamos felices siempre de entregarle la mejor experiencia de aprendizaje. Así que, habiendo ya quedado un poco esa introducción, Rodrigo, un gusto. Muchísimas gracias por aceptar hacer esta instancia, muchísimas gracias también por aceptar liderar el programa del diplomado y esperamos que esta instancia, estamos seguros que va a ser súper enriquecedora en aprendizaje. Muchas gracias, Nicolás, por la presentación y a través de ti, gracias también a ADIPA. Somos instituciones que nos colaboramos bastante, ¿no?, entre ADIPA y CESIS. Así es. Siempre con la finalidad de poder ir entregando la mayor posibilidad de alternativas para la formación de colegas y otros profesionales del área de la salud que tienen que trabajar en salud mental. Y creo que en eso, como instituciones, podríamos ser prácticamente hermanas, ¿no? Si algo que nos ha caracterizado es el querer generar alternativas. Yo creo que esa es la gran, cierto, propuesta que está detrás.
y por eso que con alegría, ¿cierto?, acepté la invitación para elaborar y de alguna manera liderar este diplomado, y poder, ¿cierto?, ofrecer alternativas de formación seria, ¿no?, en términos académicos, para las y los colegas que trabajan en esta área. Así que muy, muy agradecido, ¿ya? Muchas Y al mismo tiempo quiero saludar, generalmente cuando tenemos actividades aquí, tanto en ADIPA y también en CESIS, siempre hacemos una mención y un saludo, ¿cierto?, honroso y lleno de admiración a las colegas, mujeres, que de alguna forma, ¿cierto?, participan con dedicación, con seriedad, en cada una de estas instancias, ya sean gratuitas, ya sean pagadas. Creo que hay que decirlo en voz alta, llevan, ¿cierto?, esta carga, ¿no? Esta triple jornada de ser, ¿cierto?, profesionales que trabajan, que muchas veces por las condiciones de nuestra cultura machista, ¿cierto?, patriarcal, les encargamos con bastante más espontaneidad el tener que cuidar de otros, hijos, padres, en fin, y además trabajar, ¿no? Entonces como que estudian, trabajan, cuidan, y eso de verdad siempre, y yo creo que hay que decirlo en voz alta: bienvenidas y muchas gracias por su interés y participación. Y a los colegas varones también, ¿no? Participar de esto requiere también un ejercicio de humildad, en el sentido de que uno se disponga a aprender, ya sea porque asiste para escuchar y ir perfeccionándose. Y en lo personal también, ¿cierto? Para mí lo vivo desde ahí. Probablemente he tenido la suerte, ¿cierto?, de tener oportunidades para formarme con mayor dedicación, y mi manera de abordar esto tiene que ver desde la humildad de de haber tenido esas alternativas, y que solo tienen sentido si es que se pueden compartir. Si no, no vale la pena, ¿no? Entonces, gracias por también permitir ese espacio. Bueno, la idea al respecto de hoy es hablar sobre ansiedad. Ya me decían, bueno, Rodrigo, hagamos un seminario, una conversación. En general, ¿cierto? Lo que quiero que conversemos hoy día tiene que ver con aspectos que son generales, pero algunos también un poquito más particulares al respecto de cómo trabajar, ¿cierto? O cómo hoy día la psicología, ¿cierto?, se ha ido proponiendo nuevas formas de abordaje de esto que llamamos ansiedad. No busca hacer una propuesta, ¿cierto?, de disertación en donde solo hay una persona que está hablando, sino que yo les propongo que sea una conversación para que esto no sea, ¿cierto?, un espacio agotador, o que bien vale, ¿cierto?, la alternativa de leerlo, ¿no? Yo creo que eso es el encuentro lo que enriquece, ¿ya? Entonces, les voy a pedir, ¿cierto? Hay aquí un pacto. El pacto tiene que ver con poder preguntar, ¿cierto? Abrir el micrófono. Para nada es una interrupción, ¿cierto? No necesitan pedir la palabra por el chat o cosas por el estilo, sino que si dispone de un buen micrófono, lo abre, pregunta, ¿cierto? O manifiesta un desacuerdo, también está bien, porque esto es ciencia, no es religión. Entonces podemos, ¿cierto?, estar también en desacuerdo al respecto de eso. Entonces, eso es un poquito el ánimo con el que quiero que abordemos el día o este ratito que vamos a estar juntos. Y es el ánimo también que va, de alguna forma, el espíritu, ¿no?, que va a caracterizar este diplomado, en donde, ¿cierto?, ADIPA y en lo personal, ¿no?, como docente a cargo de todo el programa, tenemos una gran sintonía. Sabemos que, ¿cierto?, la educación es un espacio de construcción, ¿no? Y en ese sentido esperamos y estimulamos la participación de todas y de todos. Así que esa es la idea. Así que, no sé, tú me dices, Nicolás, si partimos o quedó alguna información Sí, que por dar. supuesto. No, de todas Ya, bien. maneras, comenzamos. Ujú. Bien. No sé, yo quiero dejar la pregunta, sino primero partir desde ahí, ¿no? Cuando hablamos y aparece el concepto de ansiedad, así como desnudo, sin apellido, ¿no? ¿Qué se les viene a la cabeza? A la cabeza, ¿cierto?, que puede tener una serie de referentes teóricos, ¿cierto? O en la mirada desde la sabiduría, ¿no?, de lo común. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando aparece el concepto de ansiedad? Quisiera escucharlos un poquito. Ahí escribió Macarena: miedo, inquietud. Perfecto. ¿Qué más se les viene a la cabeza cuando escuchan hablar de ansiedad? Una serie de desencadenamientos fisiológicos, futuros,
mente, alarma, alerta, pánico, sufrimiento, inseguridad, incertidumbre, preocupación, angustia, síntomas psíquicos y físicos, temor, incertidumbre, sí. Ah, bien, angustia, supuestos constantes, angustia. Qué interesante, porque prisa, apuro, algo incierto, crisis, pensamientos negativos que nos ponen en alerta. Ya, bien, pensamientos intrusivos, pena, ah, preocupaciones excesivas. Claro, como, como gente, ¿no?, del área de la salud mental, porque si fuéramos románticos podríamos acordarnos de la canción, ¿cierto?, de, ¿cómo se llama? Nat King Cole, Ansiedad de tenerte en mis brazos, ¿se acuerdan, no? Ah, hasta puede ser romántica la ansiedad. Ah, qué complejo, porque efectivamente, ¿cierto?, aparecen una serie de elementos que están aquí descritos por usted, todos muy acertados, ¿cierto?, y que de alguna forma plantean algo al respecto de la ansiedad, y es de alguna forma como la vamos experimentando, ¿no? Como una molestia, ¿sí? Pareciera ser algo que lo asociamos a displacer, a molestia, a algo medio enfermo, patológico, un bucle, dice ahí, ¿cierto?, una de las colegas. En fin, pareciera ser que esa es un poquito la manera en que nos enfrentamos inicialmente a lo que llamamos ansiedad. ¿Ah? Quisiera, así, esto es para conversar nomás, ¿no? No es algo que sea ley, pero si empezamos como a ordenar algunas cosas, ¿no? Cuando hablamos de ansiedad, ¿cierto? Como concepto así puro, ¿cierto? Aparece en nuestro cerebro, ¿cierto? Nuestra inteligencia, que de alguna forma centra la mirada en la respuesta displacentera, ¿no? Y de pronto queda ahí a un pasito al borde, ¿cierto?, de una conceptualización más patológica al respecto de lo que llamamos ansiedad, ¿ya? Sin embargo, ¿cierto?, no hay que olvidarnos, la ansiedad es una respuesta, ¿ya?, a estímulos, ¿ya? Una respuesta a estímulos externos, ¿no? El contexto, lo que está pasando cuando decimos externos, de la piel para afuera. ¿Ah? Y también internos, ¿no? Es decir, nuestro mundo interno muchas veces nos va poniendo sobre la mesa una serie de, ¿cierto?, sensaciones, pensamientos, ¿ah?, una serie de fenómenos, podríamos decir, que provienen también desde nuestro mundo interno, que nosotros hemos llamado, ¿cierto?, psique, ¿no? Pero que también, ¿cierto?, posee ese espacio de misterio, ¿no? A veces puede ser que estás viviendo días de mucha tranquilidad, vacaciones como estamos ahora, ¿cierto?, para los que estamos en el hemisferio sur, ¿ah? Y de pronto un sueño, por ejemplo, te instala a una experiencia desagradable, un estímulo interno. Y que nosotros, ¿cierto?, a partir de esa respuesta, la vamos experimentando, ¿cierto?, como miedo, como inquietud, ¿cierto?, como la gente lo llama nerviosismo. Es decir, pareciera ser que la ansiedad, ¿cierto?, la vamos reportando cada uno de nosotros como este espacio displacentero, ¿cierto?, pero de alguna forma que también tiene que ver con un correlato, ¿no? Tiene que ver con una experiencia física determinada. Es decir, los ansiosos, ¿cierto?, en general, cuando la ansiedad, ya vamos a hablar de cuándo se sale, ¿no?, de lo normal y pasa a lo patológico, pero nos hace estar contenidos, así como, levantamos los hombros, sentimos el peso, ¿cierto?, en nuestro sistema nervioso. Algo pasa, ¿ya? Algo pasa. Pero hay que decir que la ansiedad es normal, ¿ya? No sé cuál ha pasado a usted en el trabajo clínico, pero de pronto nos ocurre, ¿cierto? Y en lo personal me toca trabajar harto con personas con problemas de ansiedad, que claro, en el trabajo o en las técnicas de abordaje propias de las escuelas posmodernas, cuando de pronto tenemos que establecer, por ejemplo, bueno, una línea de medición, ¿no? Bueno, ¿qué tan ansioso te sientes? Donde uno es tan poca ansiedad que yo podría quedarme dormido, ¿ya? Y 10, ¿cierto?, ya sería prácticamente como una crisis de pánico. Y la gente que está muy afectada, ¿cierto?, probablemente sitúan ese puntaje en la pregunta escala por sobre 5, ¿no? 6, 8, ok. Y cuando uno les pregunta, ¿y qué te gustaría lograr, ¿no? ¿A qué nivel te gustaría llegar cuando hablamos de ansiedad? Entonces te dicen, ¿cierto?, 1, 0. Pero sabemos también que
en el trabajo, ¿cierto? Con las personas, ansiedad 1-0 no es lo óptimo. Imagínense ustedes que el cirujano que hoy día te va a atender y te va a hacer una operación al corazón venga con niveles de ansiedad 0, relajados. ¿Te operarías? Y llega bostezando hacia la operación. ¿Ah? ¿Te someterías al quirófano con un sujeto que viene como con ese nivel de activación? Entonces, fíjate, parece ser que en la vida, ¿cierto?, requerimos un estado de alerta, que a la larga, ¿cierto?, es una de las maneras que podemos técnicamente referirnos a la ansiedad, que esté dentro de los parámetros, ¿cierto?, que llamamos normales. ¿Ah? Y por lo tanto, ¿cierto?, no podemos pensar en una vida con ansiedad 0, ¿ah? O con alerta 0. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque pareciera ser que la ansiedad, ¿cierto?, al mismo tiempo conlleva dentro de la experiencia mental una variable importante al respecto de expectativas que uno tiene. No sé si ya muchos de ustedes trabajan con pacientes, ¿cierto? Pero gran parte de lo que llamamos ansiedad, ¿cierto?, cuando uno observa a las personas, consiste en la construcción personal, ¿cierto?, espontánea, de demonios al respecto de lo que va a ser el futuro, el mañana, lo que podría ocurrir, siendo alguien escribió ahí pensamientos catastróficos, ¿ah? En donde cuando uno los observa, ¿no? Desde afuera, pareciera ser que no son más que construcciones personales. No sé cómo les ha ido a ustedes, pero ¿cierto? Lo cierto es que ansiedad o un estado de alerta es normal y lo encontramos en todas las personas, y muchas veces cuando se eleva todavía dentro de los estándares normales, le llamamos preocupación. No sé si coinciden conmigo en eso, pero quiero poner ahí no ejemplos o tal vez situaciones de la vida donde esto es más visible. Recuerdan ustedes, ¿no? Marzo de 2021, en donde todos estábamos preparando para empezar, ¿cierto?, la vida con las clases, los que estábamos con comprando uniformes, y de pronto, ¡pam!, ¿ah? Empieza a aparecer cada vez más frecuente en la pantalla de televisión, en las redes sociales, el tema de la pandemia, que se acerca, que apareció un contagiado en Chile, y eso de alguna forma nos fue activando, ¿no? Y diciendo, estar un poco más alerta, qué pasa cuando aparecía en las redes sociales información, y ahí está, ¿ah? Una sana preocupación, ¿sí o no? Marzo del 2020, sí, Jacqueline, tenéis toda la razón, ¿ah? Marzo de 2020. Todos experimentamos un grado de preocupación, ¿sí o no? Nos activamos, nos pusimos atentos, pasábamos las redes sociales mirando, ¿cierto?, las actividades de los amigos, de los familiares, pero cuando aparecía algo sobre la pandemia nos quedábamos ahí y leíamos. Entonces se dan cuenta, en la medida en que el estímulo pandemia se fue acercando, empezamos a observar, ¿cierto?, que personas tenían niveles de preocupación que empezaron a sobrepasar lo normal, ¿cierto? Ojalá no esté en la sala, pero ese caballero que iba con el canasto, ¿recuerdan ustedes a inicio de la pandemia? Con su carrito de supermercado lleno de lisoform, ¿ah? Otro que iba con el carrito de supermercado, todavía no entiendo para qué era, pero lleno de confort o de papel higiénico. Bueno, ¿para qué sería el papel higiénico? No, no, yo siempre quedé ahí, el lisoform no lo podía entender, así como desinfectar todo. Ya, pero ahí empezamos a observar, ¿cierto?, que desde la línea de arranque, ¿no? Ya algunos partieron antes, ¿ah? Y eso nos empezó a mostrar, o nos podría, ¿cierto?, ayudar a observar cómo, dentro de la preocupación que experimentábamos todos en términos de norma, es decir, la mayoría se empezó a poner alerta, ya hubo gente que partió la carrera antes de escuchar, si pudiéramos hacer la metáfora del balazo de partida, antes ya salieron corriendo. Entonces, en ese sentido, ¿cierto?, podríamos observar, se tomaron resguardo, claro. Entonces podríamos observar, ¿cierto?, cómo efectivamente hay un elemento que es importante y es natural, que todos compartimos. Esto, ¿por qué hay que decirlo? Porque vamos a tener que llegar a un punto, ¿no? Es decir, la ansiedad no es un patógeno externo, ya como un virus, en este caso el coronavirus, ¿cierto?, el COVID, ¿ah? Sino que es una respuesta natural del ser humano, ¿ok? Eh, Tiene una base orgánica, ¿no?, que se relaciona, no vamos a hacer, ¿cierto?, neurociencia aquí, pero que se relaciona con el cortisol, una hormona, ¿cierto?, que todos secretamos de manera natural,
y que nos ayuda, ¿cierto?, a sostener estados de alerta ante alguna amenaza. Esto que nosotros llamamos miedo, ¿cierto?, está relacionado con esta sustancia en nuestro cuerpo y nos activa y nos hace estar preparados. ¿Para qué? Bueno, para cualquier amenaza. Y eso tiene un correlato biológico, es decir, en la medida en que nosotros, ¿cierto?, nos ponemos en alerta y aparecen, ¿cierto?, todas las emociones relativas al miedo, ¿cierto?, al protegerte, al mismo tiempo tu sistema está, ¿cierto?, activándose desde el sistema circulatorio, hay mayor disponibilidad de sangre en el sistema, tenemos una tonificación mayor de los músculos, y por eso que experimentamos sensaciones como calor, ¿cierto?, que se enrojecen las mejillas, sudoración. Entonces, ahí está. Y todo eso, sabiamente, nuestro sistema lo posee para nuestro resguardo. De pronto, ¿cierto?, las personas, por ejemplo, que viven esta experiencia en niveles altísimos, ¿no?, que reporta un malestar enorme y que pudiera estar asociado a lo que en términos clínicos llamamos crisis de pánico, ¿lo ven? Todas las sensaciones interoceptivas que están experimentando son naturales. ¿Ah? Son naturales. Ahora, el tema es que están bajo una cierta experiencia de malestar intenso y que ya vamos a conversar un poquito de eso, pero es nuestro sistema. Ahora, evidentemente, cuando hacemos análisis, ya podríamos decir más específico, nos vamos dando cuenta que la presencia sostenida de cortisol en el sistema daña la salud, ¿cierto? Nos hace esos estados de alerta permanente ante situaciones donde no es necesario estar en alerta, conllevan un detrimento al sistema nervioso y otros sistemas, y por lo tanto vamos experimentando, ¿cierto?, la ansiedad como molestia, malestar o una afección. Por lo tanto, ¿cuándo la ansiedad se vuelve patológica? Fíjense, cuando está fuera del control voluntario. Es decir, ¿cierto?, yo estoy acá hoy día en esta conversación y de pronto, sin tener una razón, ¿cierto?, específica, se activa algo, ¿cierto? Lo estoy planteando en la experiencia del paciente, ¿no?, o de la persona que consulta, se activa algo que yo no logro identificar y que de pronto hace que, ¿cierto?, mi frecuencia cardíaca se altere, que de pronto empiece a sentir, ¿cierto?, como algo de mareo, como sudoración, como hormigueo en las manos, en las piernas, y experimento esto, ¿cierto?, que pudiera ser una elevación, ¿cierto?, un desorden de mi estado de alerta, como una enfermedad, como algo que me ataca, fíjense, como algo que me da. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, en nuestra, podríamos decir, ¿cierto?, en nuestro sistema normal, natural, fuera de control voluntario, y pareciera ser, ¿cierto?, que cuando queremos tener control de lo que está fuera de control, entonces la crisis se agudiza, ya sea de pánico, ya sea una crisis de angustia, es decir, cuando experimento que no tengo el control, ¿cierto?, a partir del estímulo, a partir de mi reacción ante algo que no sé qué es lo que es, y ahora intento controlar, entonces parece que más se desordena, parece que más fuera de control está. No sé ahí cómo lo ven ustedes, ¿no? Pero en el trabajo, ¿cierto?, con los pacientes o con las personas que de pronto consultan, es su máxima expresión, ¿no?, podríamos decir, de la ansiedad, y que de hecho en el orden, ¿no?, dentro del manual diagnóstico, crisis de pánico, pum, ahí, ¿cierto?, en cabeza podríamos decir los problemas de ansiedad, hasta aquellos que, ¿cierto?, son más específicos, como una fobia social. Cada vez que intentamos controlar esa respuesta ante la cual no tenemos, ¿cierto?, una explicación, experimentamos aún más pérdida de control, más desorden, más intensidad. Y eso es lo que nos hace de alguna forma llegar, para muchos, ¿cierto?, a consulta en urgencia médica, y luego, ¿cierto?, la derivación a psiquiatra, psicólogo o algo más. Pero hay una paradoja, ¿no?, en la experiencia de sentir que ya no tengo control de mí, ¿ah?, y el reporte, podríamos decir, de segundo orden, de que ahora que siento que no tengo control de mí y quiero tener control de mí, se altera más, ¿ah?, mayor experiencia de descontrol, displacer, molestia, ¿cierto?, y lo demás. ¿Qué piensan hasta aquí, dentro de lo que hemos planteado?
tratando de moverme, ¿cierto?, en un espacio de conversación más, ¿cierto?, más general que entrar en problemas más específicos. Pero, ¿cómo lo ven hasta acá? ¿Les hace sentido, no? Pueden usar el micrófono. Una consulta, esto tiene que ver Sí. muchas veces con que se manifieste también el cuerpo, con cosas Ujú. corporales, por ejemplo. Ujú. Claro, por eso te decía que hay un reporte, ¿no? Y probablemente una de las complejidades que conlleva, ¿cierto?, el trabajo terapéutico, es que en general, ¿cierto?, la ansiedad te lleva a dos elementos. Primero, la experiencia como de desborde, ¿no?, de desorden mental. Lo decía ahí alguna colega, así como los pensamientos catastróficos, rumiantes, ¿ya? Sí. Hola. Pero por otro lado, ¿cierto? Pero por otro lado, alguien saludó, hola. Pero por otro lado, está esta experiencia en el cuerpo, en donde yo, Exacto. muchas veces, tensión, donde muchas veces siento la tensión, o sea, ponerme así rígido, ¿no? Lleva a otras sensaciones, por ejemplo, náuseas, por ejemplo, siento muchas veces problemas de la digestión, algunos sienten estreñimiento, otros sienten cierto diarrea, colitis, ¿ya? En fin, entonces hay un reporte en el cuerpo, porque, como explicaba al principio, ¿cierto? Ansiedad está muy asociado también a nuestro sistema nervioso y también hormonal. Entonces ya esos dos elementos. ¿Y por qué te decía? Presenta esta particularidad, porque entonces el clínico, ya sea, ¿cierto?, el psicólogo, la psicóloga, terapeuta ocupacional, psiquiatra, e incluso, ¿cierto?, en los servicios de urgencia, tenemos que ver cómo nos hacemos cargo de estos dos elementos, ¿ya? Y se genera la siguiente situación paradojal, ¿no? Por ejemplo, las personas que empiezan un tratamiento para, por ejemplo, crisis de pánico, ¿ya? Y ese tratamiento es solo farmacológico, es decir, están bajo la prescripción, ¿cierto?, de un medicamento, puede ser una benzodiazepina, ¿cierto?, a veces se da con un antidepresivo. Lo que reportan en terapia es que tienen pánico, pero sin crisis. Es decir, ¿cierto?, mi experiencia ante lo que estoy viviendo se traduce en que en mi organismo, ¿cierto?, no logro detonar una crisis. Sin embargo, la idea, te das cuenta de que algo malo me va a pasar, de que voy a tener una próxima crisis, de que soy inadecuado ante los otros, en fin, siempre está. Y eso es curioso porque, fíjate, a ver, el cerebro como organismo, ¿cierto?, además de comandar todo el sistema, produce ideas. Las ideas son un producto del cerebro. ¿Te das cuenta? Piensa un poquito en la experiencia de la persona que, ¿cierto?, está teniendo un temor horrible debido a una crisis de pánico o a una crisis ansiosa en general, que de pronto comienza a tomar la pastilla, se empieza a sentir tranquilo, pero lo extraño es que no altera los elementos cognitivos traducidos en ideas, ¿no? Es decir, aparecen esas ideas catastróficas, o permanece la sensación de que estoy enfermo y pudiera darme otra crisis. Pero, por ejemplo, en otras áreas no ocurre. Muchas veces personas que en tratamiento por depresión, ¿cierto?, comienzan el tratamiento farmacológico, muchos experimentan bienestar, un cambio, ¿cierto?, en las ideas y en los pensamientos. Acá, fíjate, pareciera ser que eso permanece. Entonces, ¿cuál es, raya para la suma? ¿Cuál es el problema que nos queda entonces enfrente? Es cómo abordamos ambos elementos. Es decir, el reporte orgánico al respecto de lo que yo estoy viviendo como ansiedad y al mismo tiempo los elementos más, podríamos decir, psicológicos, mentales, ¿ya? Y eso de pronto es lo que complica. ¿Te das cuenta? Entonces, si hay una relación ahí. No sé si te responde la pregunta, ¿ya? Sí. Buenas tardes, don Rodrigo. Hola, sí, ¿cómo Hola, estás, hola. Claudia? Mi nombre es Claudia. Don Rodrigo, mire, mi consulta más que todo va, ¿cómo puede enfrentar este tema de la ansiedad, pero como un tercero? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la familia, los amigos, porque claro, uno pone a lo mejor de su parte y trata de corregir ciertas cosas, pero
muchas veces el tercero no logra comprender lo que está pasando. Entonces, ¿cómo Ajá, se puede abordar eso? No sé si... claro. Y bien, Claudia, es una pregunta, fíjate, que a mí de pronto me duele tener que avanzar en la respuesta. ¿Por qué? Porque toca con el amor, pues Claudia, y es complejo, ¿ya? A ver, para no ser así tan general, pero de pronto pasa, por ejemplo, en las atenciones clínicas, en donde efectivamente tú tienes una persona, no sé, lo complejo que es la ansiedad generalizada, en donde la ansiedad generalizada, si hay un elemento que la representa, que es el estar nervioso por todo, ¿no? El preocupado por todo, Warren, el estar preocupado por todo, que llega a un nivel de detrimento, ¿cierto? O de afectación a la funcionalidad que esa persona es traída, ¿ya? Digo acá porque estoy en el lugar donde atiendo. O el que sufre crisis de pánico, ¿cierto? O el que sufre agorafobia, en fin. Cuando está ante una familia amorosa, la familia, ¿cierto?, experimenta la siguiente paradoja: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con él? Lo queremos ayudar, ¿cierto? Y muchas veces la ayuda nosotros la traducimos en un concepto: evitar, evitación, es decir, evitar que esa persona se sienta mal, como exponiéndose a lo que la persona reporta como malestar. Por ejemplo, si yo sufriera agorafobia, es decir, el miedo, ¿cierto?, estar en el ágora, en los lugares públicos, abiertos, entonces lo más probable es que mi familia amorosa me va a decir: Rodrigo, voy a ir a comprar el pan. ¿Necesitas algo? Sí, necesito cigarro. Ya, te voy a traer cigarro. Ok, Rodrigo, ¿sabes qué? Voy al centro de la Concepción, estoy en la ciudad de Concepción, ¿ya? ¿Necesitas algo? Sí, ¿sabes qué? Necesito un par de calzoncillos. Entonces, esa familia, ¿cierto? O esas personas de la familia, estando en un circuito amoroso, lo que buscan es que yo no experimente malestar. Y como yo no, y cierto, y como la idea es que yo no experimente malestar, entonces, ¿qué hacen? Me evitan exponerme. Claro. Y esa es una de las partes, ¿cierto? Una parte que justamente complica una serie de manifestaciones ansiosas que ya están en el nivel del desorden, no del trastorno. Entonces, ¿qué ocurre? Una parte, ¿cierto?, para el clínico es compleja, porque es luego de que hemos avanzado de cierta manera en los trabajos clínicos, tener que hablar con la familia y decirle: ¿sabes qué? Esa no es la manera de ayudar. La manera de ayudar, ¿cierto?, es brindar seguridad, probablemente desde la conversación, desde el tú puedes, mira que has avanzado, ¿cierto? Elogiar los pequeños logros, dar seguridad, pero nosotros entendemos muchas veces, fíjate, y este es el concepto complejo: amor como protección, y a veces más amor, más protección, y es donde llegamos a la sobreprotección. ¿Cuál es el problema de la sobreprotección? Que es un doble mensaje. Por eso que de pronto le decimos en otra área, ¿no? Hablamos con los papás de adolescentes, niños, no es bueno sobreproteger. ¿Por qué? Porque sobreproteger lleva dos mensajes. El primer mensaje: te amo. Y el segundo: tú no puedes. ¿Te das cuenta? Entonces, al ser un mensaje paradojal, lo que suele hacer a veces es que problematiza más la experiencia. A mí me pasó con un chico, yo trabajo mucho con trastorno de pánico, me pasó con un chico, 19 años, ¿cierto? En la medida en que empezó a superar, ¿cierto?, el problema del pánico, segunda sesión, tercera sesión, propuso algo: venir al centro de la ciudad en bicicleta. A la sesión siguiente, la mamá, ¿cierto?, que ella era la que pagaba el tratamiento, entonces pidió hablar conmigo, y que estaba molesta, porque como yo le daba como tarea al hijo que no estaba bien ir al centro en bicicleta. ¿Te das cuenta? Primero no fue una tarea, segundo lo decidió él, pero fíjate, entonces, ¿qué ocurre? Es bien complejo, porque a veces va a depender mucho de cómo estructuramos las familias o las relaciones familiares. También amor, ¿cierto?, lo interpretamos como un limitar la autonomía. Y de pronto, ¿cierto?, puedo sentir que pierdo control sobre esa persona que yo amo en la medida en que desarrolla autonomía. Hay un punto ahí, ¿cierto?, que no tiene que ver con la familia, pero está cerquita, relaciones de pareja. Me ha tocado, ¿cierto?, ver experiencias como chicas que empezaron una relación de pareja. Cuando digo chicas me refiero, ¿cierto?, a adolescentes, y no tan adolescentes, no 24 años, 25 años, que te decían: yo andaba bien por el mundo y de pronto me puse miedosa. De pronto me puse miedosa. Y empiezan a asociar estar miedosa en esta nueva relación de pareja que partieron, ¿no? Esta última relación en la que están, en donde el novio, ¿cierto?, así en términos más generales, o pololo, como le llamamos en Chile,
empezó a sembrar miedo. ¿Por qué vas a ir sola y si te pasa algo? No, cuando salgas del colegio yo te voy a estar esperando. Cuando salgas de la universidad yo te voy a esperar y te llevo a casa. Y si la chica dice, necesito ir a comprar, ¿pero para qué? Yo te acompaño, yo te llevo. Entonces, de pronto, el miedo también ha servido para establecer control. ¿Te das cuenta? Entonces, a veces, ¿cierto? Cuando miramos estas situaciones, nos damos cuenta que desde los más cercanos también se instala. A ver, quiero decirlo de otra manera, Claudia, y con colegas, compañeras y compañeros. Los regímenes dictatoriales, rápidamente ayudados por nosotros, por nuestra cierta disciplina, entendieron que hay dos, podríamos decir, cierto, que hay dos entidades psicológicas con las cuales tú pones un pueblo de rodillas. Trauma, ¿ya? Y duelo. Y por eso que los regímenes, ¿cierto?, dictatoriales, tú tienes la experiencia, ¿cierto?, de perder tu libertad, de la agresión, del que se te metan en la casa porque se sospecha de ti a patadas, te das cuenta de noticias de muerte, desapariciones, ¿ya? Entonces, lo que instalan en la población, miedo, desde la línea del trauma, ¿ya? Pero por otro lado, ¿cierto?, el desaparecer tu familiar. Entonces, entró alguien a tu casa, sacaron, no sé, un familiar tuyo muy querido, nunca más supiste de él. En la experiencia que tuvimos en Chile y Latinoamérica entera, traspasada por las dictaduras, trauma y duelo, dos entidades, ¿cierto?, con las cuales tú pones un pueblo de rodillas. Entonces, fíjate, ahí hay varias, por eso te digo que es una respuesta que me da pena, porque por un lado choca con el amor, ¿cierto? Hay gente que dice amor malentendido, no sé si es amor malentendido, pero choca con el amor que se quiere traducir en protección y sobreprotección, choca con el control, ¿ya? Que se puede dar a veces en relaciones de pareja, pero también en relaciones parentofiliales, donde yo quiero tener bajo control a mi hijo por el miedo a, ¿te das cuenta? Entonces ahora yo le siembro miedo y se instaló ahí una figura que es compleja, ¿ya? Y después también en estos términos más sociales, ¿no? En donde uno lo puede ver a gran escala. No sé si te responde la pregunta. Sí, sí, me queda bastante claro. La verdad es que igual de repente yo uno mucho lo que es el miedo versus madurez, por así decirlo. Porque a medida que uno va creciendo, o sea, de repente uno ve a la gente joven o a los niños que actúan solamente. Entonces, uno cuando ya entra en una cierta edad, madura y va viendo ciertas circunstancias que ha vivido, entonces eso a veces, ese miedo, entre miedo, madurez y ansiedad, o sea, de esa manera a veces yo como que lo veo, pero con la respuesta que usted me da, o sea, la verdad es que me queda mucho más claro y de manera así como para poder también llevarlo a la práctica. O sea, ahora hagan todo lo que quieran, pero solo. O sea, que fíjate que Claro. ahí en eso era un tema que quería abordar un poquito más adelante, pero ya que estamos hablando de esto, siento, claro, y de pronto está la pregunta, ¿no? Y que me hizo pensar lo que tú reflexionabas, es algo que va a venir más adelante en la lámina a la hora de conversar, pero es, bueno, ¿la ansiedad es hereditaria? ¿Es aprendida? Fíjate, hay investigaciones que afirman para ambos lados, ¿ya? Pero si hay algo que nos damos cuenta es que el miedo también tiene contagio social. Fíjate, hoy día por la pandemia, ¿no? Estamos cada uno desde su casa o desde su lugar de trabajo, pero si estuviéramos juntos en una sala, y yo estoy hablando, así, durante todo, y de pronto hago un gesto como esto, todos van a mirar así como, ¿qué onda? Porque el gesto generó el alerta en todos, ¿ya? Un ejemplo burdo. Pero ahora empieza a pensar cómo podría ser, ¿cierto?, el nacer, ¿ya?, en una familia, ¿cierto?, en donde uno de mis familiares, de mis cuidadores, o la familia entera, está de alguna forma relacionándose desde el miedo, desde la ansiedad, desde... Entonces, claro, la pregunta que nos queda es, oye, ¿será hereditario? Hay investigaciones que te muestran, por ejemplo, cómo madres ansiosas desde el embarazo, ¿cierto?, que ya generan niveles, ¿cierto?, y alteraciones orgánicas que se traducen después, ¿cierto?, en el desarrollo nervioso del feto. Ya, vale. Pero también pudiera ser, ¿cierto?, que esa mujer vive un embarazo tranquilo o lo que sea, pero nace, ¿cierto?, este bebito o esta bebita en un contexto en donde las relaciones vienen desde ahí.
desde la anticipación, desde el miedo, de la pregunta permanente, ¿cierto? Cuando llegan a la adolescencia, ¿qué quieres ser mañana? ¿Qué va a hacer el día de mañana? Y ahí está, y se empieza a instalar una lógica de funcionamiento desde ahí. Entonces, ¿cuál es el desafío que de pronto nos toca enfrentar en esta línea? ¿Cierto? Es cómo abordamos también el contexto familiar desde, ¿cierto?, una terapia individual o ligeramente una terapia familiar. Y ahí ya empiezan ciertas complejidades, ¿no? Pero ciertamente el contexto en el que se vive familiar es importante. Y también lo que tiene que ver con relaciones de pareja, ¿no? Que es más complejo en esa línea. Entonces, no sé si te responde Claudia. Súper, sí, gracias. Bien, ahí la Solange me dice, me gustaría saber a nivel más biológico el porqué de los desmayos en las crisis de pánico. Trabajo en un CRS, Centro de Régimen Cerrado, ¿cierto? Cárcel de menores, y me ha tocado visualizar algunas veces esto. Soy técnico en rehabilitación de SPA y OH, y muchas veces me preguntan, yo soy malo con la sigla, así que después me la aclara ahí la SPA y el OH. A ver, lo que pasa es que la crisis de pánico, ¿cierto? Si uno tuviera que mirarla un poco más, presenta como dos niveles dentro de la crisis, ¿no? Cuando hablamos de organicidades, la persona que la sufre no se da cuenta, pero están ocurriendo dos niveles, ¿cierto? En lo orgánico. Uno tiene que ver con el sistema que podríamos llamar más bien vascular, es decir, toda la activación que se genera por el cortisol a tope, entonces el corazón se altera, tiene que bombear sangre para tener tonificado todos los músculos, para correr, arrancar o atacar. ¡Pum! Ahí está, y de la nada, ¿ya? Y muchas veces esas alteraciones, ¿cierto? Sí, las pesquisa el electrocardiograma, pero están dentro de los parámetros normales a pesar de estar desordenados. ¿Ya? A ver, lo voy a explicar de otra manera. Esto sería como que cada una o cada uno de nosotros que está aquí sentado, o uno de nosotros que está sentado, experimenta una alteración en la frecuencia cardíaca como si hubiera estado haciendo ejercicio, pero en estado de reposo. Entonces tú no sabes por qué, tum, 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 y empieza a sudar, ¿ya? Y de pronto siento todo lo que tiene que ver con hormigueo, siento la sangre bombeando, entrando en el sistema, ahí va. La segunda parte tiene que ver con la crisis hiperventiva, es decir, ante eso lo que empecé a hacer es respirar más rápido. Generalmente una respiración, ¿cierto?, entrecortada, rápida, que lo que está haciendo es hiperventilar. Por eso que a veces las personas que sufren crisis de pánico te dicen, me pasó lo mismo una vez que fui, no sé, a las termas de Chillán, ¿ya? Y subí a altura, 2.500, 3.000 metros, y sentí como cuando tenía crisis de pánico. ¿Ah? Lo que pasa, ¿cierto?, cuando nos apunamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La combinación de esas dos, ¿cierto?, alteraciones. Y el tercer elemento, ¿cierto?, que probablemente es la que genera la rueda, que es el elemento psicológico, que te dice, wow, te vas a morir. Lo más probable es que te mueras ahora. Mira, eso que te está pasando en el pecho es un infarto, porque además te duele. Y el dolor proviene de la respiración rápida y cortada. Donde yo no me doy cuenta que estoy respirando así, pero estoy respirando como miedoso, bajo la influencia del miedo. Entonces, ¿qué ocurre? Tengo alteración en la frecuencia cardíaca, un dolor en el pecho y la gente dice que me cruza, está aquí atrás. Entonces la cabeza te dice, te vas a morir. Como no tengo razón de sentirme así, entonces una segunda idea, y eso está en el DCM, y es calcado, o sea, las personas, si alguien aquí ha sufrido de trastorno de pánico, puede decir, sí, es verdad. Segundo dato que te informa la mente, ¿cierto? Es, te vas a volver loco. O sea, porque no tienes por qué sentirte así. Te vas a volver loco. Entonces, o te mueres o te vuelves loco. Y tercera, vas a perder el control de ti mismo. ¿Ya? Y aparecen esas tres ideas que hacen que, ¿cierto?, el sistema otra vez se altere o que continúe alterándose. Algunas personas experimentan desmayo. Es el sistema reseteándose. ¡Pum! Ya, yo no lo soporto más. Sigan sin mí. Me desmayo. ¿Ok? Y eso actúa muchas veces como un mecanismo que detiene el proceso de crisis. En ese contexto, ¿cierto?, hay que verlo así. Ahora, siempre una persona que reporta estos elementos como desmayo, algunos ciertos pérdida de conciencia y otras cosas más, es buena una evaluación médica, ¿ya? Pero lo que va a pasar, ¿cierto?, es que los otros elementos relativos a la crisis están dentro de los rangos normales. Y por eso que las personas, no sé si aquí habrá algún colega o alguna profesional del área de la salud que trabaja en urgencia, ¿cierto? En urgencias, no de manera peyorativa, sino como un término técnico para poder entenderse entre los urgenciólogos, ¿cierto? A las personas que llegan en esta situación le ponen HI, es decir, la abreviación de histeria. No la histeria de Freud,
¿ya? Del viejo Freud, sino que un ataque nervioso, ¿ya? Y más bien esto no es algo de cuidado en términos de que se va a morir, Ya. sino que lo que tiene es una Entonces, alteración nerviosa, ¿ya? Entonces, en ese contexto, ¿cierto? Yo te diría, tranquilidad, ¿cuál es el problema, ¿cierto? Que podemos observar en la población que tú planteas, es que también esas crisis de pánico, ojo, la crisis de pánico no es el único dato necesario para diagnosticar trastorno de pánico. ¿Ya? Ojo, la crisis de pánico es un síntoma. Claro, es el síntoma más característico de la crisis de pánico, del trastorno de pánico, ¿ya? Pero tener crisis de pánico no es el criterio, ¿cierto?, único para evaluar trastorno de pánico. Es decir, tú tienes personas que sufren crisis de pánico, como síntoma concomitante de trastorno de estrés postraumático. Esas personas, ¿cierto?, porque el tratamiento está errado, no va a funcionar tratarlas como trastorno de pánico, porque ahí la crisis lo que está haciendo es un síntoma del trastorno de estrés postraumático. Entonces, ¿cuál es, en el caso de la crisis de pánico, ¿cierto? El criterio es que la persona, ¿cierto?, permanezca con un miedo permanente a tener una nueva crisis. A ver, para el trastorno de pánico lo que tú vas a observar es que la persona que consulta ya no importa la crisis que tuvo, importa la que va a venir. Y ahora está en un bucle entre, ¿cierto? No quiero tener crisis de pánico y resulta que ya viene la crisis de pánico, vino, pasó. Qué terrible, qué mal, es un dato, yo tengo esto, pero va a venir otra crisis de pánico y estoy preocupado por la que va a venir. Y ahora, ¿cierto? Como estoy preocupado por la que va a venir, estoy alterando mi funcionalidad. Por ejemplo, dice, mira, a mí me dio, ¿cierto?, en el paseo peatonal esa crisis de pánico, no voy a pasar más por el paseo peatonal. ¿Ya? Entonces eso, ¿cierto?, en la población con la que tú trabajas, Solange, lo que tienes que mirar es esto, ¿no? Porque la crisis que tú puedes observar en población que, ¿cierto?, está por alguna razón, ¿cierto?, ya sea infractores de ley o muchas veces, ¿cierto?, en organizaciones que están para el cuidado debido a la vulnerabilidad, maltrato y todas esas cosas, es cuánto de eso puede explicarse como estrés postraumático y requiere entonces otro tratamiento diferente al de crisis de pánico o trastorno de pánico. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí hay que ver. ¿Por qué? Porque además, ¿cierto?, pueden ser poblaciones o personas que están en este programa que han sufrido altos niveles de maltrato, de negligencia, de abuso, y requieren una mirada más transversal, ¿ya? Así que ahí, ojo Solange, porque como te decía, la crisis misma no es un indicador de trastorno de pánico, puede estar acompañando otras cosas, ¿ya? Así que hay que hacer un buen diagnóstico diferencial, hay que hacer un buen trabajo en esa línea, ¿bien? La María dice, ¿nos profesor. ayuda a poder...? ¿Sí? Ay, perdón. No, Yo tenía una pregunta. Vamos. Sí, bueno, primero gracias por la instancia y bueno, mi pregunta tenía que ver con que si hay algún rasgo de personalidad que sea como habitual o recurrente en personas que tienen crisis de pánico. Ya, mira, ese es un tema súper interesante porque cuando hablamos de personalidad y trastorno de personalidad, hay mucha, ¿cómo decirlo?, agua bajo el puente en ese concepto de trastorno de personalidad o el concepto de personalidad, ¿ya? Muchos de los modelos terapéuticos actuales, es decir, postmodernos, algunos ni creen en la personalidad. O sea, te dicen, mira, como concepto más bien estorba que ayuda, ¿ya? Y tienden a entenderlo como patrones inveterados antiguos, ¿no? Patrones que se han establecido desde ese tiempo, tal vez desde la infancia en adelante, en cómo reaccionar ante ciertos estímulos o ciertas situaciones. Y como han sido aprendidos tempranamente, entonces tienden a rigidizarse, ¿ya? Porque cuando tú empiezas a mirar la personalidad, ¿qué es lo que es la personalidad? Claro, el primer reporte que tenemos es lo que planteó Freud, pero, o sea, a amigos psicodinámicos les explico, ¿no? Desde Freud a la fecha han pasado, ¿cuánto? ¿Siglo y medio? O sea, ¿cómo ha cambiado la humanidad? Ya no nos sirven esos reportes teóricos al respecto de cómo éramos los seres humanos. Pero cuando tú empiezas a mirar qué es la personalidad, a mí me gusta llamarlo así, es tu proceso de inducción al mundo. Así como la inducción cuando llegas a trabajar en una empresa, ya a una organización nueva, en donde te dicen, mira, ¿sabes qué? Si necesitas hacer un formulario, está en este cajón. Y si necesitas no sé qué, tienes que hablar con esta persona. Y estos son los números de teléfono a los que tienes que llamar. Entonces nosotros vamos aprendiendo en el trabajo cómo tenemos que actuar ante ciertas situaciones y otras. La personalidad es el producto de ese proceso de inducción.
Y por eso que decimos que tiende a estabilizarse. ¿Y por qué tiende a estabilizarse? Porque hay un momento en que el contexto ya no te ofrece más novedades. Y tú fuiste aprendiendo a responder a los distintos estímulos externos que fueron generando estímulos internos y que ahora empezaron a mezclarse. Entonces hay patrones aprendidos que están ahí. Y por eso, fíjate, que de pronto nos ocurre lo siguiente. Las personas que han logrado, ¿cierto?, estabilizar su menú de respuesta ante las cosas que ocurren fuera y las que ocurren dentro, de pronto cambios en el contexto le ponen mal. Piensen todo lo que, ¿cierto?, si trabajan en el área clínica, todo lo que ha significado el trabajo de salud mental el contexto de pandemia. En Chile, no sé, las colegas y los colegas extranjeros, pero en Chile, ¿cierto?, los psicólogos estábamos mucho ya así como, pucha, ¿para qué habría estudiado esta carrera? ¿No? O sea, no tengo muchas fuentes de trabajo. Vino la pandemia y yo no sé, tengo estudiantes que se titularon el año pasado y que me preguntan a mí si yo tengo tiempo para atender a un paciente o que ellos ya no les quedan espacios para atender. Entonces pasamos a ser súper necesarios. ¿Qué ocurrió? Cambio en el contexto. ¿Cuántos de nosotros tenían la alternativa así incorporada de cómo comportarme en pandemia? Ninguno. Entonces tenemos que empezar, ¿cierto?, desde la molestia, ¿no?, de las cosas sencillas. Ya no nos podemos saludar de beso, ya no nos podemos saludar tomándonos de las manos, ya no nos podemos abrazar. Detalles cotidianos que empezaron a hacer la vida molesta. Tengo que lavarme las manos a cada rato, tengo que salir con la mascarilla, tengo que tomar Fíjate, tonteritas que se fueron mostrando y que fueron evidenciando tu capacidad para adaptarte. Entonces, si tú me dices trastornos de personalidad asociados, yo iría al DCM, si quiero hablar de trastornos de personalidad. Y pareciera que sí, ¿no? De hecho, hay trastornos de personalidad, ¿cierto?, que tienen una patita más en la ansiedad, pero ¿qué te están diciendo de reporte? Es que pareciera ser que ahí, ¿cierto?, los patrones de respuesta ante distintos estímulos externos e internos parecieran ser un poco más rígidos, parecieran ser un poco más difíciles, ¿cierto?, de alterar o de cambiar. ¿Son inalterables? No. ¿Son más difíciles? Sí. Entonces, ahí hay un punto, ¿no? Otra cosa sería la pregunta de si, fíjate, este desorden, ¿cierto?, esta manera de experimentar la ansiedad pudiera provocar, ¿cierto?, cambios en mi personalidad. Entonces, el problema, ¿cierto?, de la teoría que considera la personalidad como real y que habla de trastorno de personalidad, ¿cierto?, es que la mirada al revés también le cuesta, pero sí es posible. Fíjate, esto lo vamos a ver ¿dónde? En Ucrania, donde la gente, ¿cierto?, que estaba ahí viviendo la vida, el día a día normal, ahora tiene una guerra. O sea, hay una guerra con Rusia. ¿Cuántos de ellos van a tener alteraciones psicológicas que van a perdurar toda la vida? No lo sabemos. Pero el nivel, el factor expositor se eleva. Entonces, sí las hay, y yo te diría ahí, ¿cierto? ¿Quién te habla en ese idioma? Sería el DCM, ¿ya? Eso, no sé si te responde la pregunta. No. ¿No? Entonces no la entendí. Entonces no te la entendí. No sé, pienso que si hay algún rasgo de personalidad que sea como típico de personas que son más ansiosas, no sé, por ejemplo, no sé, que en un comienzo yo pensaba que las personas que eran como más organizadas, como más introvertidas, tendrían quizás a tener quizás más fobia social y poner más crisis de pánico, se ponían más nerviosas ante esas eventualidades. Pero también me ha tocado conocer gente que son muy extrovertidas, entonces como que mi teoría no vale. Ya, vale, ya, bien. Entonces la respuesta es que sí, que hay, desde esa línea hay ciertos estilos de personalidad o estructuras de personalidad que presentan, ¿cierto?, que tienen un predisponente mayor a respuesta ansiosa, como las que tú acabas de describir, ¿ya? Es decir, a la hora de ponerlos ante un cambio, ¿cierto?, como el que tú señalaste, ¿cierto?, probablemente están más expuestos, ¿cierto?, por estructura de personalidad, si lo quieres llamar así, a presentar respuestas ansiosas o malestar en esa línea, ¿ya? Sí, funcionaría entonces como un predisponente. Pero como predisponente no significa, ¿cierto?, que 2 más 2 es 4, sino que podríamos tener una explicación más plausible al respecto. Lo que tú señalas, ¿cierto?, es la respuesta es sí, y de hecho, ¿cierto?, cuando tenemos situaciones como la actual, la pandemia, ¿no? Pero recuerden lo que fue, ¿cierto?, las colegas y los colegas chilenos, el terremoto de, ¿cierto?, el 2010, 8.8 a zona centro-sur, ¿cierto? Luego del terremoto venía un vaticinio de estrés postraumático desde la psiquiatría.
Dijeron, no, lo vamos a tener, ¿cierto? Es como marea de estrés postraumático. Con García, con Felipe García, un colega con quien fundamos CESI, nos pusimos a investigar sobre el tema y nos dimos cuenta que no necesariamente es así. Y que también está el factor de aprendizaje postraumático. Gente, ¿cierto?, que descubrió que logró superar esta ¿cierto?, catástrofe natural y salió refortalecida, y no estoy hablando de resiliencia, ¿ya?, sino que aprendizaje postraumático, aprendí que puedo superar estas cosas, ¿ok? Pero fíjate, yendo a tu respuesta, ¿quiénes presentaron ¿cierto?, una alteración clínicamente, ¿cierto?, con malestar clínico? Personas que ya provenían con un problema de salud mental. Y en eso, trastornos de personalidad, ¿cierto?, y algunos como bipolaridad y otros más, ¿cierto?, presentaron una mayor, ¿cierto?, respuesta clínica a el evento terremoto. ¿Ah? Personas que ya estaban en tratamientos psicológicos por otras cosas menores a un trastorno de personalidad, presentaron, ¿cierto?, más malestar al respecto. Pero también hubo otras que resolvieron malestares psicológicos. Y eso fue súper complejo, desde lo más sencillo, los que le tenían miedo a los temblores, por exposición, por inundación, muchas veces, ¿cierto?, muchos de ellos perdieron el miedo a los temblores, ¿ya? Pero la base, pero lo que estaba a la base, ¿cierto?, en las personas que presentaron malestares clínicos significativos, era que de alguna forma ya estaban cursando un cuadro de salud mental complejo, entre ellos trastorno de personalidad. ¿Ahí sí o no? Sí, sí, Ya, gracias. Sí, muchas ya. gracias. Sí, Entonces, como un factor predisponente, eso sí, ¿ya? claro, Ahí está. súper, muchas gracias. Entonces, bien. No, a ver, bien. No sé si estoy aburriendo, estamos bien, o no sé qué. ¿Está bien o no? O sea, si me dicen está aburrido, hacemos otra cosa, ¿ya? Está bien, ¿no? Está bien. Estamos bien. Ya, bien. Entonces, en ese contexto, ¿cierto? Cuando decimos patológico, ¿cierto? Entonces, no sé, pero sí trastorno. Yo creo que en eso el DCM la lleva, ¿no? Es decir, sí es un trastorno, y por trastorno debemos entender desorden. Es decir, esto que es una respuesta natural se desordenó. Se desordenó en la intensidad, se desordenó en la frecuencia. ¿Se entiende? En la intensidad y en la frecuencia. Es decir, estoy teniendo malestar desde esa línea con cada vez mayor, ¿cierto?, afección, con cada vez mayor alteración de ¿qué? De la funcionalidad. Es decir, no estoy pudiendo funcionar como antes. Funcionar a la manera en que se comprende el concepto de funcionar. Es decir, hacer mis cosas en el trabajo, las tareas de lo cotidiano, ¿cierto? En fin. ¿Ah? Las relaciones con los demás, me enojo rápidamente, me quedo enrollado porque me dicen, oye, ¿sabes qué? Ya me enrollé, ¿por qué me habré dicho esto? Ahí estoy, ¿ya? Entonces se empieza a alterar y la vida se empieza a hacer complicada. Y efectivamente, ¿no? Cuando la vida y lo cotidiano se me empieza a hacer complicado, entonces mi mirada hacia el futuro ya está complicada porque está siendo complicado el presente, entonces ya lo proyecto. Eso nos muestra, ¿cierto? Es un indicador para hablar de desorden, ¿ya? Desorden, no patología. ¿Ok? Y en eso, si ustedes miran el DCM, ¿cierto?, y se van a los trastornos ansiosos, van a encontrar una serie de especificaciones, pero que la especificación tiene que ver con el foco, ¿ya? Por eso que el trastorno de pánico la lleva, ¿no? Porque es un miedo sin un estímulo. Y es un miedo significativo, es decir, para las personas que no conocen, no han tenido nunca una crisis de pánico, ¿cierto? No es un sustito, ¿ah?, o un sustazo, es el miedo inminente, perdón, es el miedo a la muerte inminente. Yo creo que ahora me voy a morir, ¿ya? Imagínate lo que debe ser eso, ¿ya? Hasta algunos trastornos más específicos, ¿cierto? Como la fobia, ya específica, fobia al encierro, las clásicas, ¿no? ¿Ah? Y trastornos de tipo adaptativo, ¿ah? En donde podríamos decir parecieran ser más leves, ¿no? Pero ahí está la gama, la pueden revisar y lo que hace el DCM es especificar. Pero, ¿qué quiero decir? Siempre bajo la figura de un trastorno. Esto es importantísimo. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque cuando tenemos que hablar de prevalencia en Chile, fíjate, primero la cifra es re compleja. Si ustedes buscan, ¿cierto?, hacen una búsqueda rápida en Google, en Google Scholar o en alguna, ¿cierto?, dicen ya ansiedad y prevalencia en Chile, te van a aparecer cosas como, por ejemplo, ansiedad de los estudiantes de odontología de la Universidad Católica de Tarapacá, ¿ya? Ansiedad en el grupo de estudiantes del liceo tal. Entonces se mide como fenómeno específico, ¿cierto? Pero sabemos por la Organización Mundial de la Salud, y sitúa la cifra en 1.6 millones de habitantes, al menos, ¿cierto?, consultados por problemas de tipo ansioso.
no tenemos certeza respecto de las cifras, sino, de hecho, las cifras extrañas, ¿no? Cuando en el cuento, no sé si ustedes se acuerdan, hablábamos de un 20% de la población chilena deprimida. Eso fue una medición que lo que buscaba, ¿cierto?, era establecer el nivel de bienestar en Chile. Y lo que nos sorprendió es que ante esa encuesta, ¿no?, aparecía súper alto el nivel de malestar, de tristeza y todo lo demás. Entonces la prensa levantó esta cuestión y dijo, tenemos el 20% de los chilenos deprimidos. Y eso hizo que, ¿cierto?, extrañamente, el aparato político, desde la figura de la salud, dijera, pero ¿cómo tanta depresión? Tenemos que hacer algo. Y eso que, ¿cierto?, no sé si aquí hay colegas que trabajan en consultorio, de pronto llegar incluso, ¿cierto?, a la atención, ¿cierto?, primaria de salud, la obligatoriedad de la pesquisa del depresivo. Y que muchas veces no resultaba. Entonces aparecía alguien, por ejemplo, no sé, viene porque se siente mal porque enviudó. Ya, métele en el programa de depresión. ¿Por qué? Porque no tenemos todos los deprimidos que debiéramos tener y que se supone que debieran existir. Entonces, la cifra es compleja. Pero ¿qué sabemos? ¿Cierto? Desde otras experiencias, ¿ya? Que en la consulta, especialmente en pandemia, ¿cierto?, las problemáticas relativas a ansiedad se han elevado. Cuando digo eso, lo digo, ¿cierto?, bajo la figura, por ejemplo, de ser director ejecutivo en CESIS, donde empezó la pandemia y fuimos la primera organización a nivel nacional que montó un voluntariado con 200 terapeutas titulados, gratis, ellos, ¿cierto?, generosos, generosas, dando de su tiempo para poder apoyar a la población, y que teníamos reportes de, en general, problemas de ansiedad. ¿Ya? Como segundo elemento, violencia intrafamiliar. Ese es un entre paréntesis, no sé si lo vieron, ¿no? Pero recuerden ustedes cuando estábamos en el momento más complejo de la pandemia, en donde estábamos con las cuarentenas y todo, el espacio ideal para el celoso, ¿o no? Te tengo ante mis ojos 24/7. Y eso no calmó al celoso, o a la celosa. Y ahora empezamos con figura que, ¿por qué te demoraste tanto en el baño? Oye, entraste al baño, yo te fui a mirar y estabas online, ¿con qué estabas hablando? Entonces, ¿lo ven? Bueno, este paréntesis, un dato ahí, ¿no? Este paréntesis. Entonces, ¿qué ocurre? Cierto que cuando tenemos reportes como el que le estoy diciendo yo a través de CESIS, pero yo haciendo clase, cuando digo yo no quiero ser autorreferente, estoy hablando de mi experiencia, no docente, haciendo clase en 4 universidades en el tema clínico, y los CAPS, ¿no?, los centros de atención psicológico de esas universidades, problemas relativos a ansiedad, problemas relativos a ansiedad, problemas relativos a ansiedad. Entonces pareciera ser que en la consulta, la cifra, en la atención paciente a paciente, en los clínicos, la cifra que observamos es superior a la que indica la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Es difícil pesquisar a nivel de población estos elementos. Pero fíjense, aquí, hablando un poquito, ¿no?, del DCM, es interesante porque cuando uno lee el DCM, para poder hacer ciertos diagnósticos, te dice que hay variables que no pueden estar ahí consideradas, ¿ya? Entonces, yo no puedo diagnosticar ciertas cosas, por ejemplo, si hay abuso de sustancias, ¿ya? O estoy bajo la influencia de una sustancia determinada. Y este es el punto, que nos toca a nosotros latinoamericanos, ¿no? Lo digo por la colega mexicana, por un colega que hablaba de Ecuador. Es complejo el diagnóstico de CM purito, purito, purito. Porque, ¿qué hacemos con las variables socioculturales? ¿Qué hacemos con las variables, cierto, psicosociales? Es decir, ¿cuántas de las mujeres que en Chile, cierto, y en Latinoamérica nos toca ver en la clínica y que provienen, cierto, o que tienen un diagnóstico de depresión, pero están viviendo en una cultura machista, patriarcal? O sea, yo siempre le digo a mis estudiantes, ¿cierto?, piensa lo que significa para ti, hombre, o para mí, hombre, que de pronto se abre un puesto de trabajo en una empresa. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cierto? Enviar mi currículum y probablemente ponerme una chaqueta un poquito más formal e ir. Ese mismo día, una mujer está postulando al trabajo, a ese mismo trabajo tuyo. Ella tiene que empezar a pensar en lo adecuada que se ve en su apariencia. Y eso significa que los zapatos combinen con la cartera, que la falda con la blusa, que sea muy expuesta, que no sea tampoco, ¿cierto?, ¿cierto?, que te tape demasiado, ¿cierto? Ser simpática, una serie de cosas que nosotros cuando comenzamos el día no nos tenemos que hacer cargo. La variable psicosocial
instalada ahí, relaciones de maltrato, violencia intrafamiliar, ¿cierto? Entonces empezó a teñirte todos los cuadros clínicos. ¿Cómo yo puedo diagnosticar ansiedad a un niño? Cosa que de pronto me preguntan, digo, pero ¿por qué un niño va a estar ansioso? Eso es más bien la respuesta al maltrato, a la negligencia. Entonces lo que tengo que observar son estos elementos. Y eso es algo que han logrado agregar, ¿cierto?, con más evidencia o con más vehemencia las terapias posmodernas, que nos están diciendo, oye, no podemos hablar de una salud mental hacia nivel general si no hablamos de justicia social. O sea, es tontera. Causas que pudieran estar, ¿cierto?, hablarnos de la ansiedad en países como Chile y Latinoamérica. Ya, la familia. Y de alguna forma, cómo se vive, ¿cierto?, en la familia, las experiencias, perdón, las relaciones de amor y las relaciones familiares. Ahora, la pregunta es, ¿cierto?, ¿qué familia? Cuando observamos, por ejemplo, a la desigualdad social, hoy aparecieron las noticias, no sé si vieron, ¿no?, en el último informe, el 1% de los más ricos en Chile, ¿cierto?, posee el 49, algo por ciento de la riqueza del país. El 1% se lleva la mitad de la torta. Entonces uno empieza a mirar y dice, a ver, esas familias en las cuales, ¿cierto?, llamamos vulnerables y tienen todos estos flagelos de abuso de sustancias, de maltrato, de violencia intrafamiliar y todo lo demás, vale, ¿cuánto de eso se explica por la variable pobreza y desigualdad? Es algo que cierta élite en Chile no quiere comprender, que nuestra manera de establecer, ¿cierto?, el orden en este país es violento. Quiero decirlo de otra forma, cuando a los colegas latinoamericanos aquí presentes en la sala, cuando se habla, ¿cierto?, del nivel económico y desarrollo social que tenemos en Chile, ha sido en base a la deuda de los chilenos. Colegas extranjeros, ustedes se pueden imaginar que aquí tú en una farmacia puedes obtener una tarjeta de crédito internacional, ¿no? Visa, Mastercard. En farmacias te pueden dar una tarjeta de crédito. O sea, entonces, cuando hablamos de esto, hay que empezar a pensar, ¿cierto?, ya, las familias y familias, ¿cierto?, en torno a la pobreza. El sistema educativo, yo no sé qué les pasó a ustedes, pero aprendí a preocuparme cuando niño en la segunda reunión de apoderados. En la primera, me enteré que los profesores le contaban a mis papás lo que yo hacía y no hacía en el colegio. Y tuve, evidentemente, la reprimenda, por algo soy psicólogo, no era muy normal cuando era niño, ¿ya? Cuando vino la segunda reunión de apoderados, yo me preocupé. Reunión de padres. Entonces, fíjate, el sistema educativo, en base a la nota, en base al número, ¿cierto?, a lo adecuado, ya te mostró, ya te puso niveles de estrés. Empezaste a aprender a estresarte desde ahí. La desigualdad social, el endeudamiento, las catástrofes naturales. Nosotros veníamos, ¿cierto?, de terremotos, un país que se está quemando con los incendios forestales, un estallido social, ¿cierto?, la pandemia. ¡Wow! Pero estamos en un país en donde, ¿cierto?, no se habla, por ejemplo, de los Panama Papers, no se habla, ¿cierto?, de la desigualdad social y la riqueza grosera e indecente de cierta élite de este país, pero se habla de la señora Juanita, que lamentablemente, ¿cierto?, fue asaltada por chefs venezolanos. Y ahora tú prendes la tele y te salen venezolanos por todos lados haciendo y la población crece y avanza diciendo, oh, pobre, o sea, pero nadie te dice, ¿cierto?, que son seres humanos, que merecen, como todos, un lugar donde vivir. Y te instalan en los medios de comunicación construyendo inseguridad, construyendo miedo, construyendo sensación de inseguridad social. ¿Te das cuenta? Entonces, estamos en un contexto en donde el miedo es funcional. Y para qué decir la precariedad del sistema de salud, ¿no?, que la salud mental siempre ha sido la hermana más pobre. En eso también los y las psicólogas tenemos mucho que ver, ¿cierto?, por nuestro trabajo a veces, ¿no?, muy mal realizado, ¿cierto?, y es lamentable, pero tenemos que asumirlo, y con una mezcla, ¿cierto?, de elementos que muchas veces no tienen que ver con la profesión, ¿ya? Entonces, estamos en eso. Entonces,
Entonces, es hereditaria, es aprendida, ¿cierto? Las causas ambientales son todos elementos que tenemos que observar. ¿Por qué? Porque si no, lo que nos pasa, ¿cierto? Es que terminamos planteando procesos clínicos poco fundamentados y con dificultades en eso. Ahora, y la pandemia, que es un tema de los que, ¿cierto?, está aquí presente, ¿no? La verdad es que no sabemos mucho. O sea, todo lo que es pandemia está en evaluación, está en evaluación, está en evaluación, está en evaluación, estamos testeando, pero tenemos datos, ¿ya? ¿Son transferibles esos datos a la población latinoamericana? No, de buena primera. Pero son datos interesantes, por ejemplo, lo que vimos, ¿cierto?, en otras pandemias de las cuales nosotros no nos enteramos porque nos estaban siempre dando noticias acerca de asaltos, ¿cierto?, de portonazos y cosas por el estilo, pero sí ya habían ocurrido otras experiencias pandémicas, ¿cierto?, en otra parte del mundo, lo que fue, ¿cierto?, SARS y todo el sector de, toda la fracción oriental de la humanidad y del planeta vivió una pandemia, ¿cierto?, hace poquito, y lo que fueron observando, ¿cierto?, es que un 10%, por ejemplo, de la población tenía una perspectiva pesimista de la vida en el 2010, junto a ciertos problemas psiquiátricos. En otros lugares como Singapur, ¿cierto? Como el PPT se lo voy a dejar a ustedes, lo leen después, ¿ya? Pero en general el reporte que hemos observado es que sí hay un detrimento en la salud mental de quienes han tenido que pasar por esta experiencia pandémica. Y a nosotros, ¿cierto?, hoy día, en esta pandemia a nivel global, ya tenemos la duda al respecto de las consecuencias post-COVID, que se habla muy poco, ¿cierto?, que se están presentando en personas que tuvieron un COVID con síntomas y personas que tuvieron COVID asintomáticos. Entonces, ¿qué estamos viendo? Problemas a nivel cognitivo, problemas en el sistema nervioso. Va a venir, va a venir. Pero fíjate, por otro lado, estas problemáticas y lo que ha significado las experiencias de morir en pandemia, personas que tuvieron la pérdida de un familiar, pero ojo, no cualquier familiar. La Defensoría de la Niñez en Chile habló ya de 3.000 y algo niños huérfanos que perdieron sus padres por COVID. Y esa es una cifra súper difícil de establecer. Sabemos que es más alta porque había niños que estaban al cuidado de tíos, niños al cuidado de abuelos, y que perdieron sus cuidadores principales, que no eran papá ni mamá, ¿cierto?, debido al COVID. Entonces, ¿tendremos una experiencia, ¿cierto?, o tendremos un desafío por delante como clínico para poder trabajar estas cuestiones? Evidentemente que sí, ¿ya? Muchas de ellas, a lo mejor no como modelos de ansiedad, como la figura de ponerme nervioso, pero sí bajo la ansiedad declarada como estrés postraumático, por ejemplo, en donde voy a tener una respuesta ansiosa aguda debido a trauma, ¿cierto? Probablemente agorafobia, mucha gente que luego de la pandemia no va a querer, ¿cierto?, volver a la normalidad, sino así no va. Por ahora sabemos que casi todos los del gremio profesores están con agorafobia, no quieren, ¿cierto?, no tienen problemas para salir de la casa y hacer clases, pues están diciendo, ¿cierto?, que no podemos volver a las clases presenciales, en fin. Entonces, el desafío en eso va a ser complejo y nos va a obligar, ¿cierto?, a tener que plantear estas cuestiones. Don Sí, al Rodrigo. final, porque, sí, Ay, dígame. perdón. No, dígame, Yo de nuevo, Claudia. No sé Claudia. si me permiten a ustedes, en relación a lo que usted está comentando, yo la verdad es que tuve COVID el año pasado, en marzo. Estuve COVID entubada, estuve en coma, el COVID complejo. Y la verdad es que quedé con bastantes secuelas y cosas así. Especialmente lo que es la voz, con una parálisis en las cuerdas vocales, con problemas de movimiento. Yo no podía caminar, no podía escribir, absolutamente nada. Afortunadamente, bueno, eso fue en marzo del año pasado, y afortunadamente ya las cosas como han ido modificándose, pero justamente quería yo aportarles a ustedes, si es que es posible, Siempre. cómo yo lo viví, yo, entre comillas, porque por ejemplo es mucho de lo que usted comenta. Por ejemplo, yo hace un año que no manejo. ¿Por qué? Porque siento el miedo de que si me subo al vehículo voy a chocar, y al chocar tengo que irme al hospital. Es gracioso, Sí, claro, claro, pero es como también un poco complejo. Por ejemplo, yo claro. tengo todavía una cierta fobia social, no puedo ver mucha gente. Por otro lado, por ejemplo, hay lugares de mi casa en los cuales yo no podía entrar, porque, por ejemplo, cuando yo me enfermé,
yo me enfermé, me sentí mal en una pieza y esa pieza ya no entraba en esa habitación. Ciertas cosas también dejé de hacer, los olores. Por ejemplo, el alcohol gel yo no lo soporto todavía, porque me hace recordar a lo que yo viví mientras estaba hospitalizada. Yo no sé si ustedes han visto estas bolsas celestes cuando uno va a comprar a la feria. Esas bolsas celestes, de color celeste, tampoco las podía ver, porque me recordaban a la vestimenta que utilizaban los médicos. Entonces, esto como yo se los comento como experiencia, porque de esa manera yo lo viví. Yo ya prácticamente voy a cumplir un año, pero eso ha sido como todo un proceso bastante lento, y afortunadamente por lo que usted comenta, por ejemplo, cómo ha influido la familia, que la familia ha participado mucho de la manera que usted me lo comentó. Y incluso eso a mí me deja mucho más claro, porque yo de repente me decía, no sé, mi marido, qué sé yo, o mi hija decía, vamos al supermercado, lo mismo, ¿quieres que te traiga algo? Entonces, y después empezaron a decir, ¿sabes qué? Acompáñanos al supermercado. Y tú eliges lo que quieres, porque llegaban, por ejemplo, con un talco que no era el que me gustaba. Sí, claro. Entonces, exacto, entonces dice, ya, entonces vamos a empezar a salir. Ahora, así como raya para la suma, la verdad es que este problema creo yo que de lo que es la ansiedad, estos estados de salud mental, creo yo, como opinión muy personal, siempre yo creo que han estado presentes. Este tema también, aparte, como en el tema de la pandemia, yo creo que esto se agudizó y esto permitió a las personas que en su momento podían tener algún tipo de trastorno, de mostrarlo y no tener miedo a que le está ocurriendo esto. Porque muchas veces hay gente que piensa que ir al psicólogo, ir al psiquiatra, es porque la persona está mal, está enferma, está loca. Ese es como el concepto. Entonces yo creo que creo yo que se agudizó, y de esa manera las personas están como tomando una situación en el sentido de que sí, efectivamente, tengo miedo, me está ocurriendo esto, tengo un proceso de ansiedad, y lo están asumiendo. Y ahora, si bien la pandemia ha sido negativa en ciertos casos, creo que la pandemia nos ha servido para darnos cuenta de que había cosas que estaban dentro de nuestro vivir y que no lo queríamos como asumir. Eso era mi aporte. Sí, claro. O sea, Creo que el próximo mes manejo. sí, claro, claro, yo creo que eso puede ser una experiencia que van a vivir muchos, ¿no? Que efectivamente tuvieron una mala experiencia con el COVID, pero que, ¿cierto?, lograron sobrevivir, pero finalmente quedan todos estos elementos de malestar asociados, desde el miedo, ¿cierto?, a conducir, en tanto te pudiera llevar, ¿cierto?, nuevamente al hospital, hasta los otros elementos que tú describes, efectivamente. Ahora, fíjate, y ese es el tema que yo creo me permite también, además de agradecer, ¿cierto?, el compartirnos tu experiencia, llevarnos a una situación que es súper compleja y que tiene que ver con lo siguiente, que es, ¿qué hacemos desde la salud mental para poder colaborar, ¿cierto?, con personas que están viviendo esto? ¿Por qué digo qué hacemos? Porque si entonces vamos a mirar los manuales, en donde de pronto, ¿cierto?, aparecen las técnicas y cosas por el estilo, entonces la pregunta que nos cabe es, ¿dónde están las técnicas para tratar personas que la pasaron mal con COVID, que sufrieron COVID? No tenemos. ¿Dónde hay técnicas para tratar personas afectadas por pandemia? No lo tenemos. Cuando fue el inicio de la pandemia con Felipe García, ¿cierto?, mi socio director de CESIS, hicimos un webinar para hablar acerca de esto, ¿no? Y muchos colegas nos preguntaban, ¿cómo hacemos? Entonces yo decía, oye, no tenemos el cómo. Si la última pandemia a nivel global, ¿cierto?, fue en el 1916, la psicología estaba en pañales. Freud todavía andaba, ¿cierto?, pisando el planeta. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Adaptar. Y ahí entonces es donde aparece, ¿cierto?, los distintos elementos que tenemos que abordar a la hora de un tratamiento. Tratamientos más comunes para la ansiedad, los que llamamos tratamientos combinados, es decir, fármaco y cierto tratamiento de la palabra, psicoterapia.
Bien. Tratamiento psicológico desde la cognitiva conductual, sí, porque ¿cierto? Si hay algo que le agradecemos a la cognitiva conductual fue la capacidad, ¿cierto? Para sistematizar, ordenar, fueron de alguna forma planillas de Excel vivientes, ¿no? Que lograron como vincular una serie de procesos de tratamiento, pero también la especificación hace difícil la adaptación, ¿te das cuenta? Tratamientos desde las terapias postmodernas pareciera ser en este momento logran funcionar mejor porque presentan, ¿cierto?, una base epistemológica que les permite adaptar, que les permite, ¿cierto?, instalar algunas técnicas que provienen de otros modelos como el cognitivo-conductual, ¿cierto?, pero en contextos donde la relación, el vínculo terapéutico es más importante o tiene un acento significativo a la hora de hablar de terapia. Y evidentemente el tratamiento alternativo, pues conocemos, ¿cierto?, mucha gente que, no sé, por ejemplo, busca formas de tratamiento como flores de Bach, más naturales, bien, también ahí están. En general, en lo que conocemos al respecto de eso. No menciono modelos como la psicodinámica y otras que, ¿cierto? Claro, pareciera ser que en su deseo de explicar en base a una base, en una etiología personal, es decir, la causa de esa ansiedad, entonces reportan un trabajo, ¿cierto? Podríamos decir más lento, y no es una crítica, sino que es la manera de trabajar. Entonces, a la hora de hablar de salud pública, se complica un poco porque trabajan en otro estilo. Tenemos un diplomado que es lo que, siento, en el fondo queremos también, siento, presentarles a ustedes, donde lo hemos llamado así, Diplomado Internacional en Psicoterapia para la Ansiedad. ¿Cuál es el objetivo, si uno quisiera plantearlo en grueso? Es diseñar. Ya, primero que yo sea capaz de diseñar un proceso terapéutico, gestionarlo, es decir, cómo lo voy a traducir en cantidad de sesiones, cómo esto lo voy a trabajar con mi paciente, cómo lo puedo instalar en el área, ¿cierto?, en el programa en el que yo trabajo u organización, y evidentemente ejecutar, y que sea adecuado y ajustado a la medida de la necesidad de la persona que sufre ansiedad. Si hay algo, ¿cierto?, que caracteriza a las terapias postmodernas, es la capacidad de hacer un traje a la medida. ¿Ya? No sé ahí cuál un poquito ha sido la experiencia de ustedes, pero es de las terapias postmodernas, especialmente de la sistémica en adelante, la particularidad de preguntar y de construir con el consultante o la consultante los objetivos de la terapia. Nos vienen dados del manual. ¿Qué quieres lograr con la terapia? Así, dibújamelo, ¿no? Como en el futuro. ¿Qué es lo que te gustaría lograr? ¿Cómo quieres ser después de esto? ¿Ah? No, no le interesa tanto cómo llegamos a esto, ¿ya? O por qué llegamos a esto, sino que, ¿qué quieres lograr? ¿Cómo vamos instalando nuevas pautas relacionales contigo mismo, con lo externo, con los demás, que te permita, ¿cierto?, decir, estoy contento, estoy feliz, me siento bien en mi vida? A ese respecto, ¿cierto?, lo que busca este programa de diplomado es que aprendamos primero a construir un vínculo. Fíjate, para una persona que sufre, ¿cierto?, un desorden en su estado de alerta, en la ansiedad en general, el poder establecer un proceso terapéutico, ¿cierto?, con una fundamentación robusta en la relación terapéutica, en lo que vamos a hacer juntos, ya es aliviante. ¿Por qué? Porque evidentemente no, nosotros a lo mejor que trabajamos en clínica somos animales de la terapia, sabemos lo que tenemos que hacer, pero esa persona que viene por primera vez, ¿sabrá en qué consiste la terapia psicológica, el apoyo en esa área? ¿Sabrá qué tiene que hacer o qué va a hacer uno cuando uno va al doctor? Uno al menos se lava las partes que va a mostrar, ¿no? Si le duele la guata, uno por último se lava de aquí para arriba, ¿ya? Cuando voy al psicólogo o a la psicóloga, ¿qué tengo que hacer? ¿En qué consiste? Y hagan el ejercicio, pregúntenle a sus cercanos, ¿no? Y seguro ustedes decir, bueno, contarle sus problemas, me va a ayudar, va a desahogarme, me va a hacer ver mancha, me va a hacer responder cuestionarios, en fin. Entonces, para poder trabajar con una persona que suele adelantarse un poquito, que tiene pensamiento catastrófico, que está preocupado, un vínculo sano, claro, respetuoso, ¿cierto?, le va a ayudar. Tenemos que tener una mirada respecto de la infancia. De pronto hay mucha pregunta respecto de eso, ¿no? Oye, ¿y los niños ansiosos? Un niño ansioso, cuidado. Probablemente un niño, ¿cierto?, que está en un circuito de maltrato, en donde más que ansiedad tal vez podrá ser indefensión aprendida, ¿no? Pero ¿por qué un niño va a estar preocupado, cuando está desarrollando los elementos cognitivos y los niños suelen ser puro presente? Piensa en su futuro, le dice el papá para que estudie.
Para el niño con suerte, el futuro es si mañana le van a prestar la Play, si va a salir a jugar, si le van a prestar el celular. En perspectiva de género, porque si hay algo que la psicología se especializó es en patologizar la respuesta que las mujeres presentan ante situaciones de maltrato, ya sea cultural o por un sujeto en específico. Patologizar la respuesta al maltrato. Hemos hecho gran parte de la psicología clínica observando el comportamiento de las mujeres. Complejo, ¿no? Entonces hay que verlo desde ahí, como yo entiendo ahora estas situaciones, ¿no? ¿Qué puedo hacer si trabajo en APS? O de pronto comparto un paciente con psiquiatra. ¿Cómo yo me puedo relacionar, ¿cierto?, con la psiquiatría? Son elementos que queremos ver en este diplomado, ¿cierto?, en donde sí la acentuación va a ser en las terapias postmodernas debido a su alejamiento de los modelos más biomédicos, ¿cierto?, que tratan las cosas como enfermedad, debido, ¿cierto?, que efectivamente presentan mayor adherencia en los pacientes a los tratamientos, ¿cierto?, que son más capaces de integrar las variables contextuales y por lo tanto, ¿cierto?, tienen mayor base teórica para incorporar tantos otros elementos que son parte de la cultura, ¿cierto?, que son parte de la humanidad como la metáfora, como el cuento, ¿cierto?, como el arte. ¿Para qué? Para establecer nuevos referentes mentales que permitan de alguna forma salir de ese atrape mental que te pone ideas catastróficas, formas de ser, en fin, ¿ya? Y porque en ese contexto has mostrado hoy día mayor efectividad en el trabajo clínico. No porque sean mejores, es que probablemente porque son de últimas creaciones de la psicología en general, probablemente tienen una mayor afinidad con el sujeto histórico actual que llamamos ser humano, ¿ya? No es más que eso, no es que sean ni mejores ni peores, pero están ahí. La idea es que, ¿cierto?, si se interesan, pidan la información. Yo creo que es un programa bonito que hemos creado, con docentes extranjeros, especialistas en el tema. Vamos a ver esos elementos que aparecían ahí, ¿cierto? Vamos a ver temas de mentalización, y en general tenemos una paleta docente bastante interesante que es cosa que ustedes consulten, ¿cierto?, por ese programa. Ya hay aquí algunos preguntas en el chat, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta, porque tampoco quiero excederme en el tiempo, robándole más tiempo al que habían dedicado a esto. Claro, y dice la Camila que constantemente presionaba a los niños para que sean algo. Están hablando de las Profesor, consecuencias. Sí, bien. una consulta. Cuénteme, consulte. No sé, un pensamiento. ¿Qué Ujú. va a pasar con los niños? Porque usted recién hablaba de los colegios que quizás vuelvan, no vuelvan. Se supone que ya muchos Ujú. volvieron y la otra semana la mayoría de los niños vuelven a clase. Tuvimos una pandemia, fueron 2 años. Yo creo que los niños generaron igual cosas extrañas, estar alejados de sus compañeros, de sus amigos. Ujú. Hay, por ejemplo, que van a entrar a primero básico y perdieron su parte preescolar. Entonces no tuvieron todo eso lúdico, todo eso de Ujú. conocer. Ujú. Van a llegar al Ujú. primero básico, donde se tienen que alejar de sus papás, donde va a haber un cambio. Ujú. ¿Estarán los colegios preparados? Preparados, me refiero no a los protocolos de tener los termómetros, de tener el gel, no. Ujú. Preparados para recibir a niños con Ujú. cambios. Muchos niños, por ejemplo, que entran a primero medio y llegaron hasta sexto básico. Y ahora primero medio hay un Ujú. cambio físico, hay un cambio de personalidad. ¿Qué pasa ahí? Ujú. A ver, ya, la primera parte de tu pregunta tiene que ver con el colegio. No sé, porque la verdad es que lamentablemente, ¿cierto? En esto no tiene que ver con los profesores como sujetos, ¿no? Porque claro, cuando uno mira al profesor, ¿cierto? El profesor es el producto de la universidad, ¿ya? Desde donde se le formó. Y al mismo tiempo la universidad, ¿cierto?, ha creado las carreras de acuerdo a lo que cada estado, ¿no?, cada nación le pide la educación. ¿Te das cuenta? Y resulta que después es fácil pegarle al profe, pero cuando uno mira, ¿cierto?, la situación de un profesor de colegio, de liceo, ¿cierto?, hay una carga importante de aprendizaje, de asignaturas que tiene que cursar, que tiene que ver con cuestiones puramente técnicas, no como por ejemplo planificación, creación de Por instrumentos de supuesto. evaluación, y aquí allá. Entonces, Sí. entonces la carrera en sí a ellos no les permite, ¿cierto?, o no les entrega las competencias para poder hacer otra mirada, ¿cierto?, de el niño. Entonces, si tú me preguntas, ¿están preparados? Yo te diría no. ¿Ya? O sea, ¿Quiénes
estamos claros con eso de los profesores, y para Ujú. mí el respeto para ellos. De hecho, yo imagino que muchos papás estamos como que ojalá que se pongan al día con todo lo que nos pasaron los 2 años, entonces es como todo un círculo, Ujú, ¿cierto? ujú, Ojalá en los colegios hubieran más psicólogos, más orientadores, ujú, porque yo creo que eso ujú. falta, porque tampoco le podemos dar esta labor al profesor, que ya está Claro. sobrecargado, estamos claros, y con Ujú, evaluaciones, y con no sé, seguramente la directiva del colegio ahí ujú, pachacándole, y seguramente ujú, nosotros como apoderados ya, o sea, que ponete al día, porque fueron 2 años que los cabros chicos se quedaron con laguna, ujú. entonces va a ser todo, o sea, la ansiedad va a ser para todos, tanto para Claro, por alumnos eso que yo creo que como para el ahí, profesorado. claro, yo creo que ahí la figura es la siguiente. Los niños irán a saber, de repente está la pregunta, ¿no? Sobre la capacidad y la calidad de la socialización de estas generaciones que algunos, medio risa lo dijo, la generación RAI, los más chiquititos, ¿no? Casi jardín, ¿ah? Por la pandemia no pueden salir, entonces casi jardín, ahí están, ¿cierto? Entonces, ya, ok. Yo creo que los niños van espontáneamente, te das cuenta, a socializar. Eh, por ejemplo, yo tengo una hija de 15, ella salió de octavo y ahora va a segundo medio. ¿Ah? Estaba en sus clases, ¿cierto? Por alguna plataforma, Team y otra, y tenía su celular, ¿ah? En un grupo, en una red social en donde puede hacer un chat grupal, puesto al lado del computador, ¿ya? Y, ¿cierto? La plataforma en silencio, pero hasta el micrófono abierto, y ellos conversando. Entonces, cierta infancia probablemente logró sortear también estas cuestiones debido a las tecnologías. Bien, probablemente Pro- los más chicos, ¿no? Pero yo creo que eso no va a ser tan difícil. Yo creo que la dificultad va a venir desde una sensación de que tuvimos un vacío, ¿te das cuenta? Y que tenemos que resolver ese vacío. ¿Vacío de qué? Si uno mira, ¿cierto?, la educación chilena y latinoamericana, la mayoría de los contenidos que enseñan ya nos sirven. Nosotros enseñamos ciencias que están ancladas a la modernidad, nuestra biología ya no se hace así, nuestros estudios de física no son los que están hoy día, entonces ¿qué contenido se perdió? ¿Ah? Profe, Entonces yo creo que hay que tener cuidado de nosotros ¿me los adultos. escucha? Dígame. Profe, sí, yo iba a comentar un tema. Lo que pasa es que yo soy psicopedagoga, ¿ya? Ujú, Y cuando nosotros nos preparan mucho también lo que es el área de la psicología. Trabajamos mucho lo que son las emociones también de los niños y cómo enfrentarnos al momento de trabajar con ellos, con los ujú, jóvenes, con ujú, adultos. Pero ¿qué sucede? Que hoy en día vamos a buscar trabajo, porque tengo varios colegas psicopedagogos que vamos a buscar trabajo y no hay trabajo para los psicopedagogos, ¿ya? Y nos exigen estudiar educación diferencial, ujú, siendo que son dos carreras muy ujú, diferentes ujú. y nos limitan, el sistema nos limita a trabajar. Yo en el tiempo de pandemia hice la licenciatura, hice cursos relacionados con las emociones, todo, Ujú. y muy bonito, pero me cierran las puertas y no hay trabajo. ¿Cómo nosotros entregar todos estos conocimientos que sabemos a los chicos si nos cierran las puertas? Hoy en día tengo que Claro, estudiar educación diferencial y no puedo entregar ni nada de lo que sé, lo voy a poder ejercer. Entonces, el sistema también te limita. sí, pues. A eso me refería, porque hay un sistema, entonces, por eso que a mí la crítica al profe me duele, porque el profe, lo más probable es que si tú también quiera hacer otra cosa, pero ¿desde dónde, no? Y muchas veces lo que te va quedando es el espacio, ¿cierto?, de cómo ser más empático, cariñoso, no sé, estar más conectado con la emoción de un niño uno a uno, en la medida en que de pronto se puede. Pero piensa nuestro sistema educativo con 40, 45 alumnos en una sala. ¿Qué va a hacer ahí? En donde, ¿cierto?, a natura lo que tú le pides al niño, ¿cierto?, es que no juegue, porque cuando los docentes te hablan de desorden en la sala, y tú vas a la sala, yo trabajé 10 años en colegio y iba a sala, ¿cierto?, lo que yo veía era niños jugar, pues claro, el juego no es bienvenido en la educación. Entonces hay un problema ahí de sistema. ¿Qué creo yo? Siento que tenemos que lograr, ya sea en el trabajo en clínica, uno a uno, es nosotros bajarle primero la ansiedad a los papás. A ver, aquí hay un problema serio de verdad, un problema social, es decir, las escuelas cerradas, ¿cierto? Para muchos niños significó de verdad un detrimento en su desarrollo, en su educación, ¿ok? Pero aquellos niños que vienen en familia, en donde hay padres profesionales o uno de los dos, ¿cierto? O incluso padres que sin tener a lo mejor una profesión, pero que han sido capaces, ¿cierto?, de entender la situación y que han logrado, ¿cierto?, instalar conversaciones, ¿no?, encuentros y cosas por el estilo, bien,
pero ahí, ¿cierto? Tratar de bajar la ansiedad, decir, a ver, aquí no importa el contenido. Lo que importa, ¿cierto?, es que el niño esté bien para que lo que se perdió por ausencia no se siga perdiendo ahora por malestar. Para eso sigan a Le Calenier y todo lo que es el sistema MAR, ¿cierto? Y cómo han venido mostrándonos, ¿no?, con fuerza, que un niño estresado es un niño que no aprende, un niño con miedo es un niño que no aprende, un niño con hambre es un niño que no aprende. Entonces ahí yo creo que es eso, pero sí, en ese sentido, ¿cierto?, la escuela como organización en esto no fue ningún aporte, lamentablemente, en pandemia. Probablemente sí como un lugar donde se repartió alimento en Chile, ¿no? CONAEP repartía cajas de alimentos, cosas por el estilo, pero si ustedes, ¿cierto?, son cercanos a mi edad, y si no, busquen en la información la participación de la escuela en otras situaciones de emergencias de sanidad en Chile, como por ejemplo el cólera. Ahí se enseñaba a, por ejemplo, lavar los alimentos, se enseñaba a lavarte las manos. Las escuelas fueron fundamentales en otros problemas de emergencias sanitarias, como cólera, tifus. Hoy día, wow, y eso fue una experiencia latinoamericana. En unos meses más se va a publicar en una revista boliviana de la Universidad Católica Boliviana, se llama AJAYU, A-J-A-Y-U, AJAYU, un paper que habla sobre la escuela y la pandemia, y te muestra que a nivel latinoamericano las escuelas no pudieron, ¿cierto?, ser un puntal en lo que tenía que ver con reeducar, ¿cierto?, o colaborar desde ahí para lo que era la pandemia. Ha sido realmente una cosa compleja. Por culpa de los profes, no, por lo que como sistema hemos construido respecto de ello. ¿Ya? Así que yo creo que ese va a ser un punto. Claro, y también podemos decir que nosotros como psicólogos en el colegio, si trabajamos en el programa de integración, también nos cuarta el sistema, porque Sí, nosotros claro. tenemos que hacer la labor del pie, entonces va a ser parte de nosotros como profesionales tratar también a los niños en ciertos minutos que no queden en el programa, porque o si no tampoco no vamos a poder cooperar en nada dentro de los colegios. Sí, sí, tal cual. Ya, y en eso, Jacqueline, sí, yo en eso te concedo, y si sonó como una generalización, no quiero decir eso, pero quiero decir que cuando se habla de educación tenemos que hablar de un sistema, y el sistema no prevé estos elementos que se describen, así como sistema no lo prevé. O sea, si tú, no sé si eres chilena, ¿no?, pero si estás en Chile, el problema que tenemos hoy día, ¿cierto?, a nivel de ministerio, es simplemente que vuelvan a clase o no vuelvan a clase, que vuelvan a clase o que no vuelvan a clase. La pregunta es ¿a qué? Y eso no está claro. ¿Te das cuenta? Entonces, es eso. Me refería al sistema, ¿ya? Probablemente sí hay gente que hizo algo, ¿no?, en eso y cosas importantes, pero en ese contexto, ¿cierto?, cuando hablamos de escuela, nos estamos refiriendo al sistema educativo. Y ahí sí hay una deuda como sistema, ¿ya? Indudablemente muchas personas hicieron algo importante en eso, y sin duda. Pero queda en el espacio personal, no en la iniciativa. Bien, no sé si alguien más quiere señalar algo, algún comentario, alguna pregunta. Si no, vamos dejando hasta aquí, ¿cierto? La conversación del día de hoy. Yo muy agradecido de haber venido a conversar un ratito. Me voy muy enriquecido también con ustedes, así que muchas gracias, ¿no?, por estar. Y espero que tengan un bonito término de día y un buen inicio de año ya laboral. Marzo lo tenemos encima, se viene marzo, así que ahí estaremos. Y ojalá, si les gusta la idea, ¿cierto?, indagar qué va a pasar con este diplomado. Ahí vamos a tener trabajo ya más específico, más técnico, así que eso, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Ahora vamos a empezar con el sorteo de la beca, si es que ya no hay más preguntas ni comentarios. Yo tengo una duda chiquitita, como de cómo nos van a enviar el PowerPoint. No, ¿Por el el mismo PowerPoint, correo? el PowerPoint, no sé si me lo envías a mí, Rodrigo, o a Daniel. Como tú me digas, como tú me digas, ya. yo lo envío, Sí. no sé, dígame usted, lo envío. Sí, ahí se lo pido, le doy mi correo entonces para subirlo. En la página web tenemos una sección de seminarios donde se va a adjuntar ahí mismo, donde está la grabación de este video, también va a estar, para que la puedan descargar, así que no hay ningún problema, solo tienen que meterse en la página diepa.cl/seminarios, y cuando aprieten en este seminario va a también estar la posibilidad de descargar el PowerPoint, ¿ya? Así que va a estar habilitado para todos. ¿Alguna otra consulta antes de partir con el sorteo? ¿Estamos ok?
pareciera que sí. Ya. Vamos a compartir entonces. Exactamente. Ya. Entonces, acá se ve, ¿cierto? ¿Logran ver la pantalla? ¿Todo bien? Ya. Sí, se ve. Entonces, Sí. aquí tenemos 430 personas que se registraron en el seminario, pero vamos a solo considerar, digamos, a las personas que sí están presentes ahora, así que les voy a pedir que por favor abran su micrófono si es que aparece su nombre en la pantalla, para que no, y bueno, y esperemos que aparezca alguien que esté presente pronto para que no estemos tan tarde ahí esperando que aparezca alguien. Y empecemos. Y la primera persona, Elizabeth Mercedes Hidalgo, ¿se encuentra presente? Elizabeth Mercedes Hidalgo. A ver, uno, no, parece que no está presente, no la veo en el chat. Pasamos a la siguiente persona entonces. Ya, entonces seguimos. Francisco Reyes Segovia, ¿se encuentra presente? Francisco Reyes Segovia. Tiene que abrir el micrófono para poder reclamar la beca. Francisco Reyes Segovia. Claro. Sí, pero necesitamos que... Sí, lo veo en el chat, pero pareciera que no está activo. Francisco Reyes Segovia. Ya, le vamos a dar 5 segundos entonces. 5, 4, 3, 2, 1. Francisco. No, al agua entonces. Esto me está poniendo muy ansioso. Sí. Ay, ahí vamos al siguiente entonces. Me va a dar una crisis de pánico. No, esperemos que no, una esperemos crisis, que no. estoy al borde de la crisis. Claro. Ahí la vamos a Voy a poner. desmayar. La siguiente persona es Rodrigo Moraga Torres. ¿Se encuentra presente? Moraga Torres, Rodrigo. No, pareciera que no está en el chat. Me acabo de dar cuenta que no está. Ya, la siguiente persona entonces. Vamos a reemplazarlo. Ausente. Siguiente persona. Caroline Valenzuela, ¿está presente? No, tampoco la veo en el chat de los participantes. Uy. Uy, esperemos que aparezca alguien que sí esté. La siguiente persona es Andrea Cifuentes. ¿Se encuentra presente? Pareciera que no. Andrea Cifuentes no está también. No, tampoco está. Sigamos a la siguiente persona. No nos había pasado esto antes de que hubiéramos pasado tanta gente al agua. A ver. Paz Álvarez. ¿Está presente? Paz Álvarez. No, parece que tampoco. No la veo en el chat. Siguiente. Ay. La siguiente persona, Andrea Pipoca. ¿Se encuentra presente? Andrea. Sí, ahí estás, Andrea. Tenemos a una ganadora entonces, por fin. ¡Qué bueno! Estaba súper Ay, menos ansiosa. mal. Escuchando. Felicitaciones, Andrea. ¡Ay, qué bonito! Gracias. Sí. Me imagino que cumples con todos los requisitos, ¿cierto? Eres profesional del área correspondiente, ¿sí?
Sí, sí, de psicología. Psicología, ya, estamos entonces, ya no tenemos que Ah, seguir sí, tirando el agua. bacán. Gracias. Ya, entonces, Que diga que sí nomás, Andrea, diga que sí. sí, sí. Ya, Andrea, entonces ya tenemos tus datos, así que en brevedad se van a contactar contigo las ejecutivas de ventas del diplomado, pero ya estás registrado y nuevamente muchas felicidades por haber Ay, qué lindo. recibido la beca. Gracias, muchas gracias. Igual estaba súper interesante lo que estaban conversando. Muchas gracias por la instancia igual. Ahí está. Muchas gracias a ustedes por toda la participación y por el interés, así que los dejamos cordialmente invitados a que revisen también, por supuesto, el programa para ver, bueno, porque esperamos verlos a muchos de ustedes ahí también, para que tengan una muy buena experiencia en ese programa, y también los dejamos invitados para que vean todos los seminarios que se están por dar o que ya se dieron, para que tengan aún más información de temas que puedan ser interesantes para ustedes. Y muchas gracias, Rodrigo, también por esta instancia en el seminario, y esperamos tengan una muy bonita jornada en lo que queda del día, y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Pamela, perdón, le envié por WhatsApp el asunto del PPT. Así que ahí lo tienen, ¿ya? Ahí Chao, está. chao, que estén muy bien. Gracias por venir. Muchas Chao, gracias. muchas gracias. Muchas gracias.